Bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy nosotros estamos reunidos más una vez como iglesia del Señor en el día de la celebración de nuestro lindo planeta, la creación del planeta Tierra, el sábado. Bueno, nosotros hoy queremos tratar de un tema de la vida que Dios nos ha dado cuando aún éramos pecadores, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos. Entonces, sobre esto queremos hablar hoy, ¿verdad? Y esperemos que el Espíritu Santo nos abra nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos ser enseñados, corregidos quizás por la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Efesios 2, 1 en adelante. Dice así: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Es un texto que Pablo escribe a los Efesios, explicándole que todos nosotros un día anduvimos en el pecado, pero que Dios, por medio de la muerte y resurrección de Cristo, nos trajo vida. Y vamos a tratar de entender un poco las palabras de Pablo. Él dice lo siguiente: Él nos dio vida cuando estabais muertos en los delitos y pecados. ¿Cómo una persona puede estar muerta en sus pecados? La Biblia trata de ciertas cosas con cierto simbolismo, por así decir. Una persona que está muerta en el pecado, Dios ya considera como condenado, por esto muerto. Vamos a leer en Romanos 6:23. El libro de Romanos 6:23. Dice así: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios considera que el salario del pecado, o sea que el que peca ya está condenado, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios considera a una persona que vive pecando como ya si estuviera muerto. Si esa persona aún no recibe a Cristo, no se arrepiente, aún no pasa a tener vida, sino que está destinada a la muerte. Por eso que Pablo dice, estábamos aún muertos en nuestros delitos. Pues Dios ya consideraba nuestras vidas, nuestras obras muertas, y también la condenación para nuestras vidas. Pero cuando muere Cristo y resucita, porque eso es un detalle importante, si Cristo hubiera muerto y no resucitado, pues estábamos todos perdidos, porque seguramente Cristo habría pecado. Pero Cristo pudo resucitar porque no tenía pecado. Entonces, al resucitar Cristo, fue validado el sacrificio de Cristo en la cruz, pudiendo darnos vida, al que lo acepte. Por eso la Biblia dice que la salvación es por la gracia,
por medio de la fe. Cuando uno cree en Cristo Jesús, acepta el sacrificio de Cristo, que Cristo tomó nuestros pecados y se los llevó, uno pasa a tener vida. ¿Y cómo es esta vida? Esto es importante. Leamos los siguientes versículos de Efesios, el versículo 2 y 3. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Bueno, hasta aquí. ¿Qué espíritu es que opera en las personas que no están alineados con Cristo Jesús? ¿Qué espíritu es que opera en aquellas personas que desobedecen a Dios, por cuyos pecados será castigado la tierra, por ejemplo? Un detalle importante. Ahora tenemos algunas previsiones de sequía en nuestra región y ya tenemos en otras partes del mundo también sequías muy grandes. La Biblia dice que al pueblo que deshonra a Dios, que desobedece sus mandamientos, Él dará polvo como lluvia. Eso es apenas una consecuencia del pecado. Cuando las personas pasan a deshonrar y a desrespetar a Dios, pues las consecuencias vienen automáticamente. Nosotros vemos, aún que todas las cosas en el mundo hoy se han cambiado a causa de estas enfermedades que se vienen propagando, las personas parecen aún no ver que es hora de arrepentirse, parece que no pueden ver que es hora de parar con sus maldades, con sus pensamientos profanos, y no paran. Y aún las cosas se empiezan a empeorar. Pues además de la enfermedad que ha causado gran perjuicio en el sistema económico, también ahora viene sequía. Y sabemos que cuando viene sequía, por lo menos para nuestra región, hay un problema económico terrible, porque todo gira en torno de la agricultura. Entonces parecen no ver. Pero ¿quién es que opera en estas personas? ¿Qué espíritu opera? Vamos a ver en la Biblia. Hablamos en Hechos. Y aquí nos detendremos un poco. Hechos, capítulo 13, versículo 5. Y dice así. Hechos 13, versículo 5. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Barnabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí es un relato de alguien que al desobedecer a Dios aún buscaba llevar más personas en pos de sí. La Biblia dice que cualquiera que malinterpretar la palabra de Dios y así enseñar a los pequeñinos será llamado el menor en el reino de los cielos. Aquí había un ejemplo claro de un falso profeta que, según él, entendía algo de Dios, pero quería sacar al procónsul de aquí, a Sergio Paulo, de la fe. Ese estaba guiado por alguien, por el diablo, pues será hijo del diablo. Entonces vemos que el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia es el propio diablo. Y aquí nosotros podemos abarcar más cosas, no solo hablando de las personas del mundo, sino de aquellos que prefieren ser profetas, que se dicen profetas, que se dicen pastores, líderes, y que aún predican mentiras, apartando a las personas de la verdadera fe, de la verdadera palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia ahora con otro ejemplo en 1 Juan 3:8. 1 Juan 3,
8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio del mundo. Desde el principio, perdón, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, todo aquel que practica la maldad, de cual género que sea, que no ama a su prójimo como a sí mismo, es hijo del diablo. Entonces, el espíritu que opera, o que operaba quizás en nuestras vidas en el pasado, y opera hoy en la vida de muchas personas que no quieren aceptar las cosas de Dios, porque una cosa es de hecho aceptar lo que Dios pide, otra cosa es decir que aceptamos. Hoy nosotros vemos muchas personas decir: yo que sea hecha la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena. Pero ni ahí están por los mandamientos de Dios, por los mandamientos de Cristo Jesús, por la buena conducta que Cristo espera de ellos, ni ahí están. Y se dicen cristianos. En estos también opera el espíritu de Satanás. Esto es lo que dice. Y es importante, la Biblia dice aquí, en 1 Juan, el que es de Dios no peca, no puede pecar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo mantenerse sin pecar? Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 3:1. Y es importante para que nosotros podamos entender cómo llevar una vida sin pecar. Quiere decir que una vez que aceptaste a Cristo, jamás vas a pecar. No es así. La vida con Cristo es una lucha diaria en contra del pecado. Y a veces solemos perder la lucha. Pero la Biblia quiere decir que el que está en Dios no tiene la intención de pecar, aunque tenga sus debilidades, y a veces una y otra vez se cae, pero la intención no tiene que ser pecar. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto. Aquí Pablo dice: todos nosotros ofendemos en algunas veces, ofendimos en algunas veces, depende de la traducción que tenés. Esto era conocido también por Santiago. Era conocido, era sabido por Santiago, que una y otra vez el siervo de Dios puede caerse, pero no tiene que ser la intención. La intención tiene que ser hacer lo mejor, no pecar. A veces nosotros pecamos por imprudencia o por ignorancia, por no saber. Pero estas cosas tienen que ir siendo sacadas de nuestras vidas de a poco, o sea que a diario. Esta lucha tiene que ser a diario, para que tengamos la vida que Dios prometió, la vida eterna. Si Cristo viene y aún tienes pecados que tienes que vencer, pero estás dando lo mejor que tienes, pues la gracia de Cristo te cubrirá. Pero si estás ya conformado con el pecado, pues de ninguna manera te irás al cielo. Pero la Biblia dice: no os conforméis con este mundo. Antes santificaos por la transformación que hay en su entendimiento. Entonces, cuando Dios nos da la vida, se nos cambia el entendimiento. Nos abre los ojos. El Espíritu Santo viene y podemos ver las cosas del mundo con otros ojos. Pero de ahí estar conformados con nuestro pecado es otra cosa. Si estamos pecando y conformados con ellos, pues, cuando Cristo venga, nos quedaremos. Pero si estamos luchando hasta la sangre por vencer el pecado, pues de ahí sí Cristo nos perdonará y su gracia nos cubrirá. Dice así: si alguno no ofende, versículo 2, segunda parte, si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si uno no tropieza en palabras, no habla cosas vanas, pues es capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso es importante. Y aquí nos da unas instrucciones
en los versículos siguientes. Y dice así: He aquí, nosotros ponemos freno a la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, o sea que los barcos, aunque tan grandes, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta o dice de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y la lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, ya Santiago dice que la lengua, lo que nosotros hablamos, sí lo que es un problema. La Biblia dice en San Mateo, no me acuerdo bien el texto, pero dice así, que toda palabra inútil que digamos será traída a juicio. Entonces, está muy ligada, cuando uno se recibe a Cristo, tiene que cambiar su forma de hablar, su manera de expresarse. ¿Qué vas a hablar? Si tú vas a hablar cosas que es buena para tu hermano, amén. Pero si vas a lastimar a tu hermano, pues ojo, tienes que refrenar tu lengua. Si vas a decir cosas que quizás va a influenciar a algo malo, pues no lo digas. Es importante que tengamos bien en cuenta que la lengua, si nosotros tenemos bien en cuenta, todo lo que hacemos y vivimos es basado por la de palabras. Y si nosotros hablamos cosas malas, si nosotros influenciamos a la maldad, al odio, a la mentira o a palabras torpes, pues estamos entrando en contradicción con nuestra profesión de cristianos. Si nuestras palabras son palabras torpes, son palabras que Cristo no las diría, pues tenemos que arrepentirse y cambiar. Y en esto también opera el maligno, porque cuando uno viene del mundo, viene lleno de costumbres y hábitos. Pero uno, al no vigilar, muchas veces acaba siendo tentado por el enemigo a decir palabras vanas, a decir palabras que no edifican, a decir palabras torpes, sucias y etc. Que van a agredir a otra persona o que van a agredir a la mente de otra persona y por así en adelante. O quizás a la mente de los niños. Nosotros como cristianos que ya recibimos la vida, tenemos que andar tal como Cristo nos dijo. Andar en la verdad, en santidad y buscar hacer las cosas tal como se nos pide el Señor. Y dice así, versículo 7, porque toda la naturaleza de bestias, o sea que de fieras, y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Eso aquí está diciendo porque Dios le puso al hombre como la corona de la creación y le puso bajo la autoridad del hombre todo animal. Por eso que dice aquí, que todo se doma. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Entonces viste que no es algo tan simple. Es una lucha tremenda. Porque si puedes domar a un león y no puedes domar a tu propia lengua, no es tan simple como se nos parece. Y dice así, que es un mal no poder ser refrenado, llena de veneno mortal. Nosotros sabemos que muchas cosas hoy son destruidas a través de la lengua. Son matrimonios destruidos por la lengua, por los chismes, ¿verdad? Son relacionamientos familiares destruidos por los chismes. Son padres y hijos tirándose palabras feas, tirándose palabras que hieren, que matan espiritualmente, que desaniman. Y este no tiene que ser nuestro proceder. Como cristianos no puede ser así.
tiene que ser muy bien cuidado. Que nosotros oímos también es importante, porque de lo que está lleno nuestro corazón, de eso hablará nuestra boca. Eso es lo que Jesús dijo, no soy yo que estoy diciendo. Entonces, si nosotros oímos cosas que a Dios no le agrada, que no vienen de la parte de Dios, pues de eso llenará nuestro corazón y nuestra mente. La Biblia dice que si en algo hay rectitud, si en algo hay virtud, y si en algo hay amor, en esto pensad. Pensad en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. La Biblia nos enseña a llevar nuestra mente pensando en las cosas del cielo y en las cosas que tienen virtud, en las cosas buenas. Quizás sea predicar el Evangelio, trabajar, estudiar la palabra, obviamente. Cosas en que hay virtud, ayudar al prójimo. En estas cosas tenemos que pensar cómo ser mejores cristianos, buscar formas, maneras, estrategias de vencer al pecado. En estas cosas tenemos que pensar. Pues si pensamos en otras cosas, en solamente las cosas de la tierra, en comprar un auto nuevo, en conseguir una casa nueva, en cómo me voy a vestir para mostrarme al vecindario y etcétera, pues esto todo es vanidad. Esto todo no proviene de Dios. Y dice, versículo 9, con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres. Habla de la lengua. Oramos y agradecemos a Dios, pero hablamos mal del prójimo. No tiene que ser así. Y dice más, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. A ver si es Santiago lo que dice. Sí, Santiago lo que dice. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitonas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, hermanos, si hay algo de esto en nuestras vidas y ya hemos aceptado a Cristo, pues tenemos que cambiar, porque se nos está entrando el espíritu del maligno en nuestras vidas. Tenemos que cambiar, tenemos que con humildad pedirle perdón a Dios. Cristo ya nos perdonó de estos pecados, pero hay necesidad de confesar, porque si no lo confesamos, no tomamos la posesión del perdón de Dios. Tenemos que confesar, tenemos que rendir a Dios el arrepentimiento, y de ahí sí Dios apaga nuestros pecados del registro del cielo para que sigamos enfrente con pureza y con el poder de Dios. También es importante orar y vigilar para vencer el pecado. San Mateo, capítulo 26, versículo 41, San Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu que nosotros recibimos al recibir a Cristo está listo, pero nuestra carne es muy débil. Entonces, al ser tentada, tiende a caer en la tentación. Y por esto tenemos que fortalecer a nuestro espíritu con la oración, ¿verdad? Y estar vigilantes, estar atentos. Eso es importante. Cuando estás orando o estás vigilando y tratando de alimentar a tu espíritu, pues obviamente tu espíritu se fortalece. Pero si estás distraído con las cosas terrenales, sin estar vigilante, pues estás dejando de alimentar tu espíritu y se fortalece la carne. Pues cuando tengan un conflicto, el más fuerte vencerá. Esto es lógico, ¿verdad? Entonces, mantener en oración y siempre atentos. Dios nos dio la vida al resucitar a Cristo, y de esto vamos a entender un poquito más. Nosotros ya vimos que cuando Dios nos da la vida, hay que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, porque el espíritu que opera en las personas que no obedecen a Dios es el espíritu del enemigo. Y si nosotros aún como cristianos tenemos estos trazos, o sea que esas fallas de carácter, aún se tiene que pulir. Porque al dejar esto, el espíritu del maligno va a tomar cuenta de nuestras vidas. Y esto
es un desastre, porque se perderá nuestra vida, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Y como nosotros estuvimos estudiando aquí en el miércoles, los impíos, aquellos que no serán salvos, serán como si jamás fueran a existir. O sea, que jamás habían existido. Entonces no serán recordados. Si usted quiere habitar en el cielo, pues trate de estar en conformidad con la Biblia, con la verdad de Cristo. Hechos 1 al 8, 1 versículo 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice así. Es difícil de cierta manera tratar de luchar contra el pecado. Y por medio de la ley de Moisés no fue posible, o sea que del ceremonial judío no fue posible hacer con que el hombre pudiera vencer al pecado. Y ni puede ser así, porque la victoria sobre el pecado tiene que venir de Dios, el poder tiene que venir de Dios. Y en Hechos dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros solo podemos vencer al pecado por medio del poder que viene de Cristo, de la gracia de Cristo, del sacrificio de Cristo. Podemos recibir el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo, y ahí recibimos el poder para luchar contra el pecado. Y dice así: y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, lo importante es que Pablo, al escribir esas palabras, él dice: recibiréis poder, ¿verdad? Y cuando venga este poder, ¿qué tenemos que hacer? Ser testigos, dar testimonio de este poder, de esta vida que se nos enseña Cristo. Entonces, si uno es verdaderamente cristiano, pues va a andar como tal en cualquier parte del mundo. Uno va a mirar, bueno, este es diferente, este tiene la luz de Cristo, como es normal escuchar por ahí en los medios evangélicos. Cuando uno es realmente sincero y le quiere a Cristo y le quiere obedecer, pues va a hacer todo lo que Cristo le pide y va a tratar de asemejarse a su Maestro. Y Dios nos da poder para esto. Entonces, si hay algún problema que nosotros tenemos aún no hemos vencido, pues sepa que Dios te dio el poder. Siga orando, siga buscando que Dios te dará la victoria. Hay cosas que nosotros tardamos en aprender, esto sí, o en acostumbrarnos. Las cosas no son de una hora a otra, pero no tenemos que parar. Tenemos que continuar la batalla, la lucha, y muchas veces llorando y buscando en Dios el perdón, pero tenemos que vencer. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo porque yo vencí al mundo. Cristo dijo. Entonces, Cristo venció el pecado. Entonces, Él nos dijo que era posible. Él nos hizo ver que es posible. Pues Él era hombre tal como nosotros. ¿Cuál es la diferencia de Cristo para con nosotros? Cristo nació sobre la ley. Cristo no tenía pecado porque vino del cielo, o sea que santo. Nació acá en la tierra santo, sin la propensión al pecado. Y uno puede decir, bueno, entonces Cristo tenía ventajas. No es así, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos el mismo Espíritu que tenía Cristo, el Espíritu Santo. Y de esta manera recibimos el mismo poder que tenía Cristo para resistir a la maldad. Obviamente nosotros caemos en nuestras maldades porque nosotros somos inconstantes y débiles. Pero poder nosotros tenemos. Eso no es indiscutible. Pues la Biblia dice. Ok. Abramos nuestras Biblias en San Mateo capítulo 10 versículo 39. Dice así: el que haya a su vida, Mateo 10, 39, el que haya a su vida la perderá, y el que la pierde, el que pierde su vida por amor a mí, la hallará. Cristo dijo. Es algo como así. Si uno quiere vivir la vida terrena, quiere disfrutar de esta vida aquí con todos los placeres que tiene el mundo,
pues perderá la vida eterna. Pero si uno pierde esta vida y muere para el mundo, eso es lo que la Biblia dice, que uno tiene que morir para el mundo, muere para esta vida aquí. Las personas, bueno, ¿y dónde está Clayton? ¿O dónde está fulano? Y no se ve porque está en casa, no sale, está en culto y no veo más en las fiestas, en los bailes quizás. No se van a ver. ¿Por qué? Porque ella murió para el mundo, para los placeres del mundo. Nuestro placer como cristiano tiene que ser predicar la palabra, dar un buen testimonio y alcanzar personas para Cristo. Y de esta manera morimos para el mundo, pero tenemos la vida eterna garantida por la muerte de Cristo Jesús, por la resurrección de Cristo Jesús. Entonces cualquiera que quiere vivir esta vida terrena, pues perderá la vida venidera, la vida que Dios nos dio en Cristo Jesús. San Mateo 16, versículo 25, me dice así. San Mateo 16, 25. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por amor a mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿De qué nos conviene vivir una vida regalada acá en la tierra? Una vida llena de lujurias, de placeres, de dinero quizás. Si al final se va a la tumba y no se lleva nada. Y sin esperanza de volver a la vida y habitar con Dios en el cielo. ¿Para qué sirve? Es algo importante de parar y pensar, ¿verdad? Si uno tiene todo, porque hay personas hoy que tienen mucha plata, mucho dinero y quieren vivir esta vida, y aún los pobres también, nosotros, dentro de nosotros, hay personas que quieren tratar de vivir intensamente la vida terrena, las cosas que el mundo puede dar, pero está perdiendo la mejor vida, la vida celestial, tal como estábamos hablando aquí. Qué gozo, qué alegría nos será estar en la presencia del Dios Altísimo, juntamente con todos los hermanos que fueron salvos, y qué gozo, qué alegría ver las maravillas que Dios ha preparado para nosotros, que Cristo se fue a preparar, las ciudades de oro, imagínense la perfección de las canciones en el cielo, las cosas maravillosas que han de suceder ahí, el árbol de la vida, el jardín, el Edén, que estará en la tierra otra vez. Imagínense perder todas estas cosas por vivir quizás 80, 90 años, una vida de sufrimiento, los digo, porque los placeres mundanos son momentáneos. Y muchas veces cuando uno llega en su casa, pone su cabeza en su almohada y piensa, ¿qué estoy haciendo aquí? Esa es la realidad de la mayoría de las personas. Viven en sus bebedices, en sus glutonerías, pero cuando llega en casa, que está solo en su pieza, piensa, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo este vacío? Este vacío es la parte que Cristo tiene que llenar. La vida que Dios tiene para ti es que te va a llenar. Y los placeres de la carne, los placeres del mundo, van a perder su valor para ti, cuando aceptes a Cristo. Y dice así, versículo 27 de Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando Cristo venga, usted tendrá dos opciones. Estar al lado de los santos, que recibirán a Cristo, y al lado de los impios, que en este momento estarán tan perdidos, que intentarán luchar contra Cristo, y con la gloria de Cristo morirán. Entonces tenés dos opciones de hoy: aceptar a Cristo y tratar de prepararse para este encuentro tan magnífico que está tan cerca, o dejar las cosas como están y vivir una vida de sufrimiento acá en la tierra y después de eso morir sin esperanza de vida eterna. Lucas 18, 29. Lucas 18, 29 y 30. Es así.
Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en el siglo venidero, la vida eterna. 33. Y después le hayan... no, perdón, es el 33. No estaba en el plan. Bueno, hasta aquí, hasta el versículo 30. Entonces, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado padre, madre, o sea, que dejado las cosas del mundo por amor a Dios, por amor al reino de Dios, que nos vaya a recibir mucho más en el reino del cielo. En San Mateo también tiene ese pasaje y dice así, que aquel que dejó padre, madre, hijo, etc., recibirá 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero. También recibirá en esta vida. ¿Por qué? Porque te dará la paz. Cristo dijo, yo traigo la paz que el mundo no da. Entonces, aunque el mundo esté lleno de problemas, que el sistema económico lleno de problemas, el verdadero cristiano mira al cielo y dice, gracias Señor. Porque tiene paz, tiene esperanza y confía en Dios y no le va a faltar absolutamente en nada. Entonces, es importante dejar la vida terrena, dejar la vida de placeres para corregirse y andar en conformidad con la palabra de Dios. Bueno, yéndonos hacia el final ya, vamos a leer aún San Mateo 7. Y aquí es un consejo de Dios para entrar en la vida, para que podamos usufruir de la vida que Dios nos dio, aun cuando éramos pecadores, aun cuando estábamos muertos. Entonces, ¿por qué Dios nos dice que Él nos dio la vida? Pero aún que Él nos dio la vida, no tenemos posesión total si es que no permanecemos. Bien, así como Dios considera aquel que está en el pecado, porque ya es el salario del pecado, es la muerte, la paga del pecado, también Dios considera vivo el que acepta a Jesús. Pero, como está en Isaías, en Ezequiel 33, dice así, si yo dijera al hombre que ciertamente vivirás, pero apartándose de mi camino, pecando, pues ciertamente morirá. Y lo mismo pasa cuando Dios dice, ciertamente morirás, pero si se arrepiente y vuelve de su maldad, pues ciertamente vivirás. Eso está en Ezequiel 33. Entonces, cuando uno está muerto en sus pecados, Dios declara muerto. Pero si ese se arrepiente, pues pasa a la vida. De la misma manera, el que está en la vida y se deja llevar por las cosas mundanas, pues morirá. Aunque engañado en su propio pensamiento que está en la vida, pero morirá. Porque él sinceramente engañado también está engañado. Porque hay personas que son sinceras en su religión y tal, y todo eso. Pero el sinceramente engañado también no entrará en el cielo. Porque ahí no entrará nada que contamine. Bueno. Mateo 7:12 dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan a vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces la ley se basa, como ya hemos estudiado, en el amor a Dios y amor al prójimo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ojo, si usted es cristiano y la vida está muy fácil, ojo porque tal vez la cosa no está bien por ahí. El verdadero cristiano, él sufre por adecuarse al camino, porque el camino es estrecho, no es así tan fácil. Cristo tiene algunos, o sea que Cristo pide algunas cosas a nosotros que tenemos que hacer, que no hay cómo decir que no. Y una de estas cosas es el amor al prójimo, por ejemplo. Uno puede no amar al prójimo, por ejemplo. Si yo uso, por ejemplo, ¿verdad?, un short, un pantalón, o que sea, un pantalón muy apretado, un short. Pero hay un hermano que para él, el hombre, o usar short es pecado, o para él es escandaloso.
La Biblia dice que si el comer la carne escandaliza a tu hermano, pues deje de comer la carne, si no, no andas en amor. Si nuestra vida está siendo motivo para que hablen, no estamos andando en amor. Si nuestra vida es un mal ejemplo o que sea, está sirviendo de escándalo a alguien, pues es pecado y no estamos andando en amor. Eso es la Biblia lo que dice, no soy yo. Entonces si uno mira la vida de Cleito, y bueno, ese Cleito dice así, así, pero no lo hace. Estoy siendo un mal ejemplo. Y de esta manera Dios nos juzgará. Entonces tenemos que amar al prójimo, procurar dar buen testimonio, darlo nuestro mejor, ¿verdad? Para que estemos, cuando Cristo venga, irreprensibles, como dice la Biblia, sin mancha o cosa alguna que contamine. ¿Ok? Obviamente, el verdadero cristiano también provoca la ira de los otros, pero por su buena conducta. Y ahí no hay que hacer, ¿verdad? Porque hay gente que es tan humilde, tan sincera, que tiene su vida muy bien arreglada, y los otros que tienen su vida desordenada miran y dicen, bueno, este parece, se cree lo santo, quiere ser el perfecto, pero ahí ya es otra cosa. Si usted está buscando ser perfecto para Cristo y causa envidia en los demás, bueno, ahí ellos tienen que cambiar. Pero si tu vida está un poco desordenada y causa problemas, pues trate de ordenar y hacer, y no dificultar que tu prójimo llegue a la salvación. Porque muchas veces lo que nosotros hablamos, cómo actuamos, dificulta que otra persona llegue a la salvación. Y eso no nos quedará impune. Dios espera que tengamos una vida de acción, una vida de búsqueda para facilitar la vida de las personas para llegar a la salvación. Mismo que esto nos cueste quizás algunos placeres personales, algunos gustos personales, tenemos que tratar de cambiar. Ok, versículo 15. Versículo 15. Dice así también, otro consejo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y es uno de los problemas que tenemos hoy día. Muchas personas llegan a Cristo por medio de religiones, instituciones religiosas. Pero el consejo que Dios insta con los siervos de Dios, cuidado con los falsos profetas. ¿Y cómo vas a conocer? Como dice la Biblia, mira los frutos. Si este profeta está siendo motivo de escándalo, está metido con, ¿cómo se dice? Con desvío de dinero, estas cosas que nosotros solemos ver, ¿verdad? Por ahí. O con herejías, con mentiras no bíblicas, o sea que con mentiras, ¿verdad? Con cosas no bíblicas. Pues ten cuidado, porque este te puede llevar al camino equivocado. Este también es un consejo que Dios nos da para que sigamos en la vida. Nosotros vemos que las cosas están todas ligadas. Cristo empieza a hablar de la vida y habla también de los falsos profetas siempre. Conclusiones. Dios nos ha dado tan grande salvación para que podamos vivir por medio del poder concedido en la gracia de Cristo. Insistamos para entrar por la vida. Que tengamos fuerza para entrar en la vida, para corregir nuestros malos caminos y también para servir de aliento a otras personas, para que nuestra vida no sea un tropiezo, sino que un camino, una vía, para que donde puedan llegar al camino estrecho, a la puerta estrecha. Porque como Jesús dijo, son pocos los que se la hallan, son pocos los que la encuentran. Pero hay muchos cristianos hoy en la tierra, pero Jesús dijo que son pocos los que la encuentran. Entonces, si usted es cristiano ya a muchos años, pues
examínese a sí mismo, examine la palabra. Si estás en conformidad, si lo que has aprendido está en conformidad con la Biblia, porque Cristo viene pronto. El mundo está pasando por grandes cambios. Nosotros hablamos prácticamente todo el sábado de esto. ¿Y qué tal está nuestra vida, nuestra confianza en Dios para depender únicamente de Él? Porque en poco tiempo dependeremos únicamente de Dios. Y para que no seamos engañados por los engaños del enemigo, tenemos que estar con la vida, con la comunión con Dios bien plena, haciendo nuestro mejor. Apocalipsis 22:12 dice así. Apocalipsis 22. He aquí, yo vengo presto, o pronto vengo, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Versículo 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren en la ciudad por las puertas. Otra traducción dice, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren en la ciudad por las puertas. Cristo viene pronto y se los juzgará por su venida. Y si estuviéramos listos, abrazados con la vida que Dios nos dio cuando aún éramos pecadores, pues entraremos en la vida y comeremos del árbol de la vida. Pero si no es así, es triste nuestro final. Entonces que Dios los bendiga y que Dios pueda darles fuerzas y aún más poder para que venzan sus problemas, sus debilidades, sus fallas de carácter, porque todos nosotros necesitamos crecer en gracia y en conocimiento. Y dice así, versículo 15, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los disolutos y los homicidas y los idólatras y cualquiera que ama y comete mentira. Entonces, estas cosas no tienen que existir en nuestras vidas. Si no, de ninguna manera entraremos en el cielo. Apocalipsis 14, versículo 12. Dios considera santo aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y dice así, Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Quizá hoy Dios ha hablado en tu corazón para que se examine, para que busque estar en conformidad con la palabra. Pues no pierda tiempo. Busque al Señor. Si quieres ayuda espiritual, una visita. Si quieres ayuda en oración o quizás tiene alguna duda, pues hable con nosotros. El número está en la página. El número es más 595-984-982-526. Más 595-984-982-526. Tengo el WhatsApp, usted puede contactarse conmigo, estaremos hablando y tratando de ayudarte espiritualmente y quizás de otra manera que podemos. Que Dios los bendiga y que paz sea con todos ustedes, en nombre de Jesús Cristo. Amén.